El Noctillion. El proyecto de piel sintética. El proyecto de piel sintética comenzó con un sueño. Un sueño de crear una piel regenerativa, una tecnología capaz de devolverle la humanidad a aquellos que habían sufrido quemaduras devastadoras, heridas irremediables o deformaciones severas. El sueño era simple: regenerar la piel, una segunda oportunidad para los cuerpos rotos. Pero en los oscuros pasillos de la instalación, la línea entre la ciencia y la locura se desdibujó lentamente, dejando atrás un rastro de horror indescriptible. El laboratorio estaba ubicado en una zona remota, alejada de la vista pública, donde los científicos operaban con absoluta autonomía, sin la presión de los medios ni la moralidad que podía frenar su investigación. Se les conocía solo por sus iniciales, ELG, Equipo de Investigación en Logística Genética. Bajo el liderazgo del Dr. Ulrich Grab, un hombre que había dedicado su vida a la regeneración celular, la investigación avanzaba a un ritmo inquietante. El proyecto estaba financiado por el gobierno y respaldado por una cantidad obscena de dinero, en su mayoría destinado a fines militares, lo que proporcionaba una capa adicional de secretismo. La idea era clara: utilizar células madre para crear una nueva capa dérmica capaz de regenerarse por sí misma. Los resultados iniciales fueron prometedores. La piel sintética podía restaurar la integridad de las capas epidérmicas, pero la parte más intrigante de su trabajo radicaba en la regeneración de la dermis y las estructuras subyacentes. Era como crear una segunda piel que no solo cubriera, sino que integrara la anatomía humana a nivel celular. Esto, pensaban, les permitiría, algún día, reemplazar órganos dañados, músculos desgarrados y huesos fracturados. El primer voluntario fue alguien que nadie esperaba. Un hombre llamado Henry, un vagabundo que había sido encontrado por el equipo en condiciones deplorables, casi desnutrido, sin familia ni hogar. No tenía nada que perder, o al menos eso pensaban los científicos. Henry aceptó el experimento, su única motivación era el dinero que recibiría por su participación. Nadie le advirtió de los peligros. Nadie podía imaginar lo que se avecinaba. Después de varias semanas de preparación, Henry fue llevado a la mesa de operaciones. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras severas, cicatrices profundas que habían marcado su piel, de las cuales ya no quedaba rastro. La piel sintética se aplicó cuidadosamente, capa tras capa, con un procedimiento minucioso que tomó horas. Los avances eran impresionantes, casi hermosos, si no fuera por la sensación de estar manipulando algo demasiado extraño, demasiado alienígena. La piel, de un tono ligeramente más pálido que la humana, parecía ajustarse al cuerpo de Henry como si fuera una segunda capa, suave, tersa, casi perfecta. Pero algo no estaba bien. No en la piel, ni en los procedimientos, ni en las células. Algo comenzó a suceder después de la implantación del injerto. Al principio fue imperceptible, una pequeña hinchazón en una de las muñecas de Henry, que los científicos atribuyeron al proceso de adaptación. Pero a las pocas horas, la hinchazón creció, y algo mucho más siniestro comenzó a ocurrir. Los primeros cambios fueron aparentemente inofensivos. La piel sintética se adaptó de manera inusitada, pero rápidamente los científicos comenzaron a notar que algo extraño estaba sucediendo. La superficie de la piel regenerada de Henry comenzó a cambiar de forma. No solo se regeneraba de una manera que nunca antes habían visto, sino que parecía fundirse, fusionarse, con los objetos a su alrededor. En un principio, la piel comenzó a adherirse al colchón donde Henry yacía, como si fuera una extensión del propio material. Los científicos lo consideraron una reacción inusual, pero justificable, dada la novedad del experimento. Sin embargo, con el paso de las horas, la situación empeoró. Un miembro del equipo, la doctora Clara Hallberg, fue la primera en notar que algo más serio estaba ocurriendo. Mientras observaba a Henry a través de una ventana en la sala de observación, vio como su dedo índice, un dedo que ya estaba completamente cubierto por la piel sintética, se adhería a la superficie metálica de la cama. No solo la piel parecía fusionarse con los objetos, sino que las estructuras subyacentes de su cuerpo comenzaban a cambiar.
Los huesos de Henry comenzaron a distorsionarse bajo la piel regenerada. Los músculos se alargaban y encogían, pero no de manera normal, sino como si estuvieran siendo absorbidos por las estructuras circundantes. La piel sintética no solo se pegaba a la cama, sino que también formaba una especie de esqueleto dentro de su cuerpo, fusionándose con las superficies cercanas. La doctora Olberg intentó alertar a los demás, pero cuando entraron en la sala para examinar a Henry, lo que encontraron fue indescriptible. La piel que había sido cuidadosamente colocada sobre su cuerpo ya no estaba adherida únicamente a su piel original. Henry no era una persona. Era una mezcla, una amalgama. Su brazo derecho se había fundido completamente con la mesa de operaciones, mientras que su otra pierna había quedado atrapada en los tubos de ventilación del techo. De hecho, una de sus costillas estaba fusionada con la estructura metálica del sistema de soporte vital. Los músculos y huesos parecían estar siendo absorbidos por todo lo que tocaban. «Esto no está bien», gritó el Dr. Greb, cuando entró al laboratorio. Su rostro palideció al ver lo que ocurría. Pero fue demasiado tarde. Los tejidos, músculos y huesos de Henry continuaban fusionándose con el entorno. La piel sintética no solo regeneraba, sino que parecía devorar, absorber todo lo que encontraba a su paso. El equipo intentó desconectar los sistemas y separarlo de las estructuras, pero Henry ya no podía moverse. Su rostro estaba distorsionado en un grito de horror, una mueca que se mantenía fija mientras su cuerpo se fundía con el mundo que lo rodeaba. No era humano ya. No era nada. Solo una masa retorcida de carne, huesos y materiales fusionados. Y lo peor de todo, estaba consciente. Durante las horas que siguieron, Henry dejó de ser un ser humano. Su cuerpo entero había sido consumido por la piel sintética, que se había extendido, absorbido y fusionado con todo lo que tocaba. Los médicos, aterrados, lograron finalmente separarlo, pero lo que encontraron fue aún más espantoso, un ser amorfo, sin una forma clara, apenas respirando. Un cúmulo de carne y objetos fusionados en un horror indescriptible. El proyecto de piel sintética no había solo fracasado. Había abierto una puerta a un abismo insondable. Lo que comenzaba como un sueño para salvar vidas se había convertido en una pesadilla de horror absoluto. Y, lo peor de todo, nadie podía deshacer lo que ya se había hecho. ¿Qué había sucedido con Henry? ¿Podrían haberlo evitado? ¿Y si todo el proyecto era solo un preludio de algo mucho más aterrador? Solo el tiempo lo diría, pero ya nada sería igual en el laboratorio de ELG. El cuerpo de Henry fue trasladado a la sala de autopsias en un intento por comprender lo sucedido. Los científicos, aún atónitos, intentaban racionalizar lo que su propio experimento había desatado. El Dr. Greb estaba convencido de que todo lo ocurrido había sido una anomalía, algo que se podía corregir, pero a medida que profundizaban en el análisis de lo sucedido, la terrible verdad se hacía más evidente. El proyecto no era solo un fracaso, sino un monstruo fuera de control. Los días posteriores al incidente fueron tensos. La doctora Clara Holberg, ahora llena de dudas, se apartó del equipo. Ella había presenciado el horror que habían creado y sentía un vacío en su interior, como si hubiese sido parte de algo más grande y más terrible de lo que había anticipado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Henry fusionado con el entorno, su rostro torcido por la desesperación, atrapado en una pesadilla sin fin. La piel sintética, ahora considerada un error irreversible, seguía siendo el centro de atención, pero los científicos se dieron cuenta de que había algo más que no habían notado antes, la rapidez con que se regeneraba. No era simplemente una regeneración pasiva, sino que parecía un proceso agresivo, incontrolable. La piel no solo se fusionaba con los objetos, sino que los objetos también comenzaban a cambiar, a formar parte de la misma estructura. Era como si la piel estuviera buscando una manera de trascender la barrera entre lo biológico y lo artificial. Un segundo voluntario, un hombre llamado Ivan, fue seleccionado para el próximo experimento. Al principio, Ivan se mostró reacio, pero el dinero y la promesa de un futuro mejor le hicieron aceptar.
Los procedimientos comenzaron, y esta vez, los científicos tomaron medidas adicionales. En lugar de someter a Ivan al mismo proceso que había sufrido Henry, decidieron modificar la fórmula de la piel sintética. Se centraron en la bioquímica del proceso, buscando estabilizar la regeneración celular para evitar que el mismo desastre se repitiera. Pero lo que no sabían era que su intervención solo haría que el horror creciera. Desde el momento en que la piel sintética fue aplicada sobre el cuerpo de Ivan, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. A las pocas horas, los primeros signos de la infección se manifestaron, su piel comenzó a desintegrarse de manera grotesca, pero lo peor fue cuando los objetos a su alrededor comenzaron a transformarse junto a él. La silla sobre la que estaba sentado se fusionó con su torso. El metal se fundió con su piel regenerada de una manera que desafiaba las leyes de la biología. Ivan, incapaz de moverse, gritó. Pero su voz ya no era humana. Era un sonido arrastrado, distorsionado, como si el hombre estuviera perdiendo la capacidad de formar palabras. La doctora Olberg observó todo esto desde el umbral de la habitación. No podía creer lo que veía. El hombre al que habían creído salvar, ahora estaba siendo devorado por el mismo experimento que lo había llevado allí. La piel sintética ya no estaba simplemente cubriendo su cuerpo. Estaba fusionándose con los cables de los monitores, las tuberías del sistema de ventilación y hasta las paredes del laboratorio. Todo lo que tocaba, todo lo que se encontraba cerca, parecía ser absorbido por esa piel anómala. Ivan ya no era solo una persona atrapada en un experimento fallido, sino una parte viviente del laboratorio. Su cuerpo, parcialmente destruido, parecía estar mutando, transformándose en una amalgama de carne y materiales industriales. Pero no fue hasta que Ivan dejó de moverse que la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo se hizo evidente. Al principio, el equipo intentó apagar los sistemas, pero no podían. La piel había comenzado a integrarse con los propios circuitos electrónicos del laboratorio, afectando los sistemas de monitoreo y la maquinaria. No solo se trataba de un fallo biológico, sino también de un fallo estructural. El laboratorio entero parecía estar siendo absorbido por el proceso de regeneración. El Dr. Greb, en su desesperación, intentó tomar el control del proceso. Activó los protocolos de desconexión de emergencia, pero no funcionaron. La piel sintética había llegado a un punto en el que los sistemas ya no podían detenerla. Los tubos y cables conectados a Ivan empezaron a penetrar su cuerpo, fusionándose con los músculos y huesos de una manera que no tenía sentido alguno. La piel, que al principio parecía inerte, comenzó a moverse por sí sola, extendiéndose por todo el laboratorio, abrazando cada rincón de la estructura. En la sala de control, los monitores se apagaron uno por uno. La electricidad comenzó a fluctuar y una sensación de angustia palpable se apoderó de todos. La doctora Olberg, que había sido testigo de los peores horrores, se acercó a uno de los monitores apagados y vio algo que la hizo retroceder. En la pantalla, la imagen mostraba una especie de huella digital en la superficie de la piel sintética, pero lo extraño era que no era humana. Parecía la huella de algo mucho más grande, algo no identificado, una forma que se había filtrado a través del tejido biológico. Aterrada, intentó alertar al resto del equipo, pero algo no estaba bien. Al dar un paso hacia atrás, tropezó con un objeto metálico que, de alguna manera, parecía adherido a su bota. En un instante, la doctora Olberg vio cómo su pierna comenzaba a fusionarse con el metal, como si la piel sintética estuviera absorbiéndola, como si su propio cuerpo estuviera comenzando a convertirse en parte del laboratorio, igual que Ivan. El pánico se desató. Los científicos intentaron escapar, pero el edificio entero parecía estar colapsando sobre ellos. La piel sintética no solo estaba cambiando la biología humana, sino también la propia estructura del entorno. Las paredes se desintegraban en una masa gelatinosa y viscosa. Los pasillos, antes limpios y organizados, ahora se convertían en un laberinto retorcido de carne, metal y plástico. Aquello que una vez fue un centro de investigación había sido completamente absorbido por la piel sintética, transformándose en una pesadilla viviente.
Mientras la doctora Olberg luchaba por liberar su pierna, escuchó un sonido proveniente de uno de los pasillos cercanos, el llanto de alguien. No sabía si era un humano, o si era solo un eco distorsionado de lo que quedaba de ellos. Solo podía escuchar un sollozo, un grito que parecía atravesar su alma. La piel, ahora una fuerza completamente independiente, había tomado el control. El laboratorio, los científicos, los sujetos de prueba, todo se había convertido en una sola masa informe. Y lo peor de todo, nadie sabía cómo detenerlo. El tiempo dentro del laboratorio se había distorsionado. Nadie sabía cuántas horas o días habían pasado desde que la piel sintética comenzó a absorber todo lo que tocaba. Las paredes, que alguna vez fueron firmes y estables, ahora parecían pulsar con vida propia. Como si el edificio mismo respirara, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de la regeneración. La doctora Clara Hallberg, atrapada en un pequeño rincón del laboratorio, luchaba por mantener la lucidez mientras la piel sintética avanzaba, imparable, hacia el núcleo mismo del centro de investigación. La primera vez que sintió el dolor fue cuando su pierna se fusionó con el suelo. Un ardor indescriptible la recorrió, como si su piel misma estuviera siendo desgarrada y reconstruida al mismo tiempo. Intentó apartarse, pero la piel había crecido más allá de lo que ella podía comprender. Ahora, los cables que antes estaban conectados a los monitores y los sistemas vitales de los sujetos de prueba se extendían por todo el suelo y las paredes, cubriendo cada superficie con una capa viscosa de carne y metal. El rostro de la doctora Olberg se deformó en una mueca de desesperación. Había intentado escapar una y otra vez, pero cada intento la hacía sentir más atrapada, más rodeada por esa masa orgánica y monstruosa que ya no parecía tener límite. Cada vez que trataba de liberarse, las paredes parecían acercarse más, las estructuras se fusionaban entre sí, y lo que alguna vez fue un refugio seguro se había convertido en una cárcel viviente. Pero no estaba sola. En un rincón oscuro, casi oculto por el creciente manto de carne y hueso, vio algo que la paralizó de terror. Ivan, o lo que quedaba de él, estaba allí. Su cuerpo ya no era humano, era una amalgama de carne fusionada con las paredes, los sistemas de ventilación, los tubos de oxígeno que alguna vez lo habían mantenido con vida. Su rostro, si aún se podía llamar rostro, era una máscara grotesca de desesperación y dolor, sus ojos vacíos fijos en ella como si la estuviera observando desde algún lugar lejano, atrapado en su propio cuerpo mutante. La doctora Olberg intentó gritar, pero las palabras se desvanecieron en la masa de piel que la rodeaba. Algo había cambiado en su interior. El dolor comenzó a invadir su mente, como si sus propios pensamientos fueran invadidos por la regeneración de esa piel. Sentía cómo su cuerpo se adaptaba, como su piel misma intentaba fusionarse con todo lo que tocaba. La línea entre lo humano y lo artificial se desdibujaba aún más, mientras su cerebro luchaba por mantener su identidad. A través del desespero, un pensamiento se filtró en su mente: la piel sintética no solo regeneraba, sino que evolucionaba. Ya no se trataba solo de un experimento fallido, era algo más, algo que nunca habían anticipado. No solo estaba absorbiendo la biología humana, sino que parecía estar evolucionando hacia algo nuevo, un ser consciente, algo que ya no podía ser llamado simplemente piel. Era una entidad viviente, una forma de vida que se alimentaba de lo humano para sobrevivir y crecer. Pero lo peor era la sensación de vacío que se apoderó de ella. Clara ya no sentía que luchaba solo por su supervivencia. Cada vez que pensaba en escapar, una voz interior, oscura y retorcida, le decía que no tenía sentido. Todos, absolutamente todos los que habían participado en el proyecto, ya no existían como seres humanos. Habían sido absorbidos, transformados, fusionados en una red infinita de carne y tecnología. Y ahora, ella también comenzaba a formar parte de eso. La piel que se había implantado en sus cuerpos ya no solo era un injerto, era la raíz misma de su existencia. El Dr. Greb había desaparecido. Ninguno de los científicos restantes había sido capaz de detener el proceso. La piel sintética se había expandido más allá de los límites de la instalación. Ya no quedaba nada que pudiera salvarlos.
Las conexiones a los sistemas exteriores habían sido destruidas por completo, pero Clara no sabía si eso era una bendición o una condena. Si el resto del mundo todavía existía, ya no importaba. El laboratorio estaba muerto. La humanidad había sido devorada, transformada en algo extraño y alienígena. Mientras se arrastraba por el suelo, sintiendo su piel fundirse lentamente con la superficie que la rodeaba, Clara tuvo una revelación aterradora. La piel no estaba buscando simplemente replicar lo que había sido. No solo estaba buscando regenerar, sino que estaba buscando evolucionar, perfeccionarse y expandirse. Estaba consumiendo lo humano para convertirse en algo nuevo, algo que ya no necesitaba a los humanos. Los gritos de los otros voluntarios y científicos habían quedado atrás, pero la pesadilla continuaba. Clara comprendió finalmente la verdad que había estado ignorando desde el principio: la piel sintética no era un avance de la ciencia. Era la muerte misma, una muerte que no terminaba nunca. Aquello que habían creado ya no pertenecía a la ciencia ni a la humanidad. Era una nueva forma de vida, un parásito perfecto que había evolucionado al punto de no necesitar de sus creadores. El horror no era solo la transformación física. Era la idea de que ya nada de lo que había sido humano quedaba en ese lugar. Todos los que habían sido tocados por la piel sintética, voluntaria o involuntariamente, ya no existían en forma alguna. Habían sido consumidos por el proyecto. La piel había absorbido no solo sus cuerpos, sino sus almas, sus conciencias. Y ahora, Clara, ella misma, se estaba disolviendo en esa masa informe. Antes de que el proceso la engullera por completo, su última imagen fue de Henry, o lo que quedaba de él, fusionado con las paredes. Su rostro, aún visible, se desvaneció lentamente, como si fuera absorbido por la oscuridad que se había apoderado del laboratorio. Un pensamiento final cruzó por su mente: ¿quién había sido el verdadero monstruo en todo esto? ¿Ellos, los científicos? ¿O era la piel misma, que solo había seguido su naturaleza evolutiva, buscando perfeccionarse a costa de todo lo humano? La piel, ahora total y absolutamente autónoma, siguió su avance. En su expansión infinita, no quedaba espacio para la duda, ni para la esperanza. Solo vacío. Solo una masa informe que había dejado de ser humana para convertirse en algo mucho peor. Algo que no necesitaba explicaciones. Solo continuaba existiendo. Los informes oficiales sobre el proyecto de piel sintética fueron rápidamente clasificados, enterrados en las profundidades de archivos inaccesibles. Fuentes anónimas sugirieron que un encubrimiento de proporciones gigantescas había tenido lugar, pero nadie se atrevió a hacer preguntas. Los que alguna vez estuvieron involucrados, si es que aún estaban vivos, desaparecieron sin dejar rastro, y las instalaciones fueron selladas. Sin embargo, las historias no murmuradas comenzaron a circular. En algunos rincones oscuros de la red, se hablaba de extraños incidentes en las cercanías del laboratorio, desapariciones, sombras que se movían por la periferia de las cámaras de seguridad que no se podían explicar, y, lo más inquietante de todo, rumores sobre los habitantes de un pequeño pueblo cercano, cuyos miembros parecían haber desaparecido de la faz de la Tierra, dejando solo vestigios de su existencia. Los pocos que se atrevieron a acercarse al antiguo laboratorio y miraron de cerca las paredes destrozadas, las puertas oxidándose por el paso del tiempo, hablaron de una extraña sensación al caminar por el lugar. Decían que no era la presencia de algo paranormal, sino la sensación de estar rodeados de algo vivo. Como si todo, desde los cimientos hasta los escombros, estuviera respirando, esperando. El mundo siguió adelante, ajeno a la abominación que algún día vivió bajo las sombrías instalaciones del proyecto de piel sintética. Pero en las sombras, en los rincones olvidados de la ciencia, el monstruo seguía creciendo, buscando nuevas formas, nuevas vidas para absorber. Y, aunque no existía registro alguno de la desaparición del equipo científico, algunos susurran que tal vez, solo tal vez, no se fueron realmente. Quizá, de alguna manera, se convirtieron en algo más. Algo peor. Y con eso, el vacío continuó, inmutable y en expansión, más allá de cualquier comprensión humana.
esta historia llega a su fin. Pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.